Buenos días. Hoy en el podcast científico nos encontramos con el doctor Moisés Damián Perales Escudero. Estamos en la Universidad de Quintana Roo y bueno, para nosotros es un placer tenerlo como invitado en este episodio del podcast científico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar Muchas gracias. esta entrevista. Hoy vamos a comenzar preguntándole al doctor acerca de su trayectoria académica y profesional. Bueno, muchas gracias por la entrevista, es un placer y un honor para mí. Bueno, mi trayectoria académica, primero estudié una licenciatura que se llama Licenciatura en Idiomas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es el estado de donde yo soy originario. Algo muy importante que sucedió al final de mi licenciatura es que estudié también un curso que antes se llamaba Certificate for Overseas Teachers of English, o COTE, de la Universidad de Cambridge, que ahora se llama CELTA, Certificate of English Language Teaching for Adults. Tanto mi licenciatura como ese curso fueron muy importantes, pero sobre todo el curso mismo, en mi decisión de convertirme en investigador. El curso dado por esta pues, muy prestigiosa universidad me abrió los ojos respecto del mundo de la investigación en lingüística aplicada a la ciencia de lenguas, que es algo que en particular pues mi licenciatura no había hecho por mí hasta ese momento. Ese curso yo lo tomé en los últimos semestres de mi licenciatura. Y pues fue gracias a eso que yo tomé la decisión de convertirme en un investigador en la ciencia de lenguas. Posteriormente a ello, busqué una beca para estudiar en Estados Unidos. Busqué la beca Fulbright García Robles. Es una beca que otorga el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el gobierno de México, que en aquella época estaba abierta a todas las áreas del conocimiento. Creo que ahora es un poco más restrictiva. Y pues afortunadamente la logré, la obtuve. Entonces hice una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, Iowa State University. Una característica importante es que al mismo tiempo que yo estaba estudiando esta maestría, también daba clases. Me contrataron para dar clases porque yo lo busqué así. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba, yo daba clases de lo que allá se conoce como First Year Composition, que es el equivalente de los cursos, digamos, generales de redacción, taller de lectura y redacción que se dan al inicio de las carreras en México. Y pude hacer eso debido a que pues, mi nivel de inglés ya era muy avanzado, lo suficientemente avanzado como para dar clases a nativos hablantes, de clases de redacción, y redactaba muy bien. Y la manera en que llegué a adquirir esa habilidad de redacción pues fue a través de la lectura. O sea, siempre he sido una persona que lee mucho, tanto en inglés como en español. Después vamos a llegar a las recomendaciones para los jóvenes investigadores, pero bueno, una primera recomendación es leer mucho. La maestría, obvio, fue pues un gran parteaguas para mí. Fue la primera vez que viví en un país extranjero, donde además pues era la lengua para la cual me preparé profesionalmente, el inglés. Y es un programa, el programa de Iowa State University, pues de los más altamente rankeados en el campo de lingüística aplicada, y entonces tuve la oportunidad de estudiar pues con personas con mucho reconocimiento y con mucho conocimiento. Entonces, pues eso, digamos que ayudó a consolidar mis deseos, mi entusiasmo, mi gusto por la investigación. Me titulé con una tesis sobre el aprendizaje de escritura de un hispanoparlante. Fue un estudio de caso de un hispanoparlante salvadoreño. Pues fue un proceso en el que aprendí mucho sobre el paradigma sociocultural y lingüístico también, desde la lingüística sistémico-funcional, para aplicarlo a la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Posteriormente regresé a México. La razón por la cual no seguí inmediatamente con el doctorado fue por las condiciones de mi visa de estudiante, de mi beca, que bueno, una parte de los compromisos era regresar por 2 años antes de poder volver a salir. Ajá, entonces en eso, bueno, y algo que tengo que decir también es que desde antes de comenzar la licenciatura a los 18 años, yo empecé a dar clases cuando tenía 17 años, clases de inglés, y nunca dejé de dar clases. O sea, inclusive estando en la maestría, como acabo de decir, ya daba clases, y toda mi licenciatura yo estuve también trabajando dando clases de inglés. Entonces, nunca he perdido ese aspecto, ¿no?, de ser maestro frente al grupo de inglés.
Regreso a México y en esos 2 años que transcurrieron entre mi maestría y mi doctorado, fui coordinador de inglés de una preparatoria privada de la Universidad del Valle de México, en el campus Villahermosa. Y también fui profesor investigador de asignatura en mi alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde daba las clases de introducción a la lingüística aplicada, daba clases de análisis del discurso, y también daba una materia de traducción e interpretación, que siempre es un área que me ha gustado mucho, aunque no me he dedicado profesional y 100% a ella, pero es algo que me gusta. Transcurrieron los 2 años, yo sabía que quería hacer mi doctorado, entonces busqué y obtuve otra beca de la Universidad de Michigan, University of Michigan, de nuevo dando clases, es decir, la beca consistía en que yo daba clases de First Year Composition, redacción de primer año, y la universidad pues me pagaba un sueldo y absorbía mi colegiatura. También tuve un apoyo complementario de la Secretaría de Educación Pública y un apoyo complementario de mi propia universidad, la OJAT, y estudié este doctorado que se llama Doctorado en Inglés y Educación, que es un doctorado de la Universidad de Michigan muy flexible en términos de que pues permite a los alumnos perseguir todos sus intereses que tengan que ver con el lenguaje, la lengua inglesa y la educación, que son pues las áreas en las que estamos. Típicamente no son tanto los estudiantes que se van por el lado, digamos, de lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, son muchos los estudiantes de ese programa que son native speakers y que hacen más educación en literatura para nativohablantes. Pero la flexibilidad del programa pues me permitió tomar clases en el área de lingüística aplicada con, por ejemplo, Diane Larson Freeman o Nick Ellis o Donald Freeman, Mary Schlepper-Grell, y pues seguir mis intereses en la lingüística aplicada, particularmente la lingüística sistémico-funcional, que como sabes, pues es el área de la lingüística en que más me ubico. Sí. Sin embargo, no es la única cosa que hago. También en el doctorado empecé a desarrollar también interés por la psicología de la comprensión de lectura. Y lo que más me ha interesado de la sistémica es su aplicación a la enseñanza de la lectura y la escritura. Sin embargo, pues siempre he pensado que la lingüística no es suficiente para entender y para llevar a cabo en el aula los procesos de enseñanza-aprendizaje, y entonces también he tenido intereses en la psicología, particularmente en un tema que son las teorías implícitas sobre la lectura y la escritura. Y yo creo que ya vamos por el segundo tema, ¿no? Claro, sí, Sí. no, aparte, perdón, comentar que el doctor ha tenido también premios donde se le reconoce internacionalmente por la investigación. En el 2015 tuvo usted uno. Sí, es correcto. Muy conocido y que también ha desarrollado mucha investigación, no solamente en el área lingüística como la sistémica funcional, también la de valoración, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de verlo presentando aquí en un congreso de la Universidad de Quintana Roo, y que también se dedica mucho a esto de la lectoescritura, ¿no? Ahí quisiera hablar de una cosa que me faltó, que es cuál fue también mi motivación para seguir los programas de doctorado que seguí y de maestría. Y la motivación tuvo que ver con cuestiones del aula. Finalmente, yo dando clases, ya no clases de inglés, sino clases para formar maestros de inglés, pues me di cuenta de la gran carencia que había en términos de que mis alumnos que se estaban formando para ser profesores de inglés tenían que leer tanto investigación como manuales de enseñanza y tenían que escribir y no lo podían hacer. Es decir, carecían realmente de las herramientas para poder pues abordar estos textos de nivel avanzado y realmente entenderlos y realmente poderlos usar para escribir sus propios textos. Pero también había otro problema muy grave, que era que yo mismo carecía de las herramientas para formarlos como lectores y escritores académicos, porque ni mi licenciatura ni el curso que tomé con Cambridge, el COTI, pues me prepararon para eso. Y entonces de ahí fue donde surgió la gran motivación, pues de obtener los conocimientos necesarios para poder ayudar a estas personas, no solamente a mis alumnos, ¿no? Sino también recuerdo que tengo amigos que necesitaban profesionalmente poder leer y escribir en inglés a un nivel avanzado porque necesitaban pasar exámenes de certificación para sus trabajos, que no eran trabajos de enseñanza de idiomas, eran trabajos en empresa, en química, en ingeniería petrolera y así.
y pues se enfrentaban con el obstáculo de la lectoescritura en inglés, que no les imposibilitaba seguir avanzando profesionalmente. Y insisto, yo me daba cuenta de que mi propia formación pues no había sido suficiente para poderlos ayudar, ¿no? Entonces, de ahí fue donde surgió el gran interés, particularmente en estudiar el doctorado con la profesora Mary Schleppergrell, que es una lingüista sistémico-funcional que se dedica pues a eso, a estudiar el lenguaje académico y cómo pues volver el lenguaje académico, los géneros académicos, no solo el lenguaje, sino los géneros académicos, pues accesibles para los estudiantes. Entonces, esa siempre ha sido una de mis grandes motivaciones, el encontrar formas de ayudar a nuestros estudiantes a que superen esos obstáculos que tienen con la lectura y la escritura, partiendo también de la creencia firme que tengo de que no podemos ser aprendientes completos si no sabemos leer y escribir bien en nuestra segunda lengua, particularmente quienes nos formamos como profesores. Y quienes fuera de la profesión docente ejercen puestos profesionales donde se requiere leer y escribir en un nivel avanzado. Claro. Doctor, ¿y estos programas de maestría y doctorado internacionales, cómo se enteró usted? ¿Usted ya los tenía en mente desde la licenciatura una vez que terminó? O porque hay algunos casos en donde en la misma institución en donde laboras te promueve para tomar esos cursos. ¿Usted cómo se dio cuenta de que es muy buena pregunta, sí. En el caso de la maestría, pues todo empezó primero que nada enterándome de que existía la beca Fulbright García Robles. Y eso fue algo que yo descubrí por mi cuenta. Digamos, eran los inicios de internet en México, entonces ya sabes, se conectaba uno con su modem que hacía y buscaba, ¿no? En Altavista, que era un buscador de aquella época. Pues yo buscaba, ¿no? Becas para el extranjero. Ya me llevaba a la página de Relaciones Exteriores y ahí descubrí la beca Fulbright García Robles. Y una bondad de esa beca es que ayuda a los postulantes a encontrar programas. Entonces, cuando uno está en ese proceso de la beca Fulbright, el propio personal de Fulbright, pues digamos que te ayuda, te orienta sobre los programas que hay, qué ofrece cada programa y también qué te pueden pagar ellos, porque esos fondos son limitados. Entonces, eso también es importante saberlo. Y ese fue el proceso con la maestría. Ahora, con el doctorado ya fue un poco diferente. Obviamente, habiendo estado en la maestría, pues uno empieza a leer más y empieza a conocer más, ¿no? De los investigadores, de los temas que a uno le interesan y dónde están. Entonces, yo empecé, insisto, mi tesis fue sobre escritura y una de mis asesoras de tesis había estudiado con Mary Schleppergrell, que fue mi asesora, mi directora de tesis en el doctorado. Entonces, ahí yo empecé a leer los libros de ella. Particularmente recuerdo un libro que me gustó mucho que se llama Advanced Literacy, Meaning with Power, que pues trata justamente de esto, ¿no? De cómo el acceso a la lengua escrita en registros elevados pues nos posibilita a los aprendientes muchas oportunidades en la vida y bueno, digamos que iguala las condiciones que a veces tenemos de desventaja frente a los nativohablantes o frente a aquellos que dominan la lengua pues con un nivel muy alto de competencia. Entonces yo identifiqué, ¿no? Está esta persona con la que yo quiero estudiar y esta persona trabaja en la Universidad de Michigan. Y algo que yo hice justo antes de irme al doctorado, estando aquí en México, viviendo en México, fui a un congreso de la American Association for Applied Linguistics, AAAL, en Montreal, Canadá. Porque en parte quería ir, pero en parte también yo sabía que Mary Schleppergrell iba a estar ahí, en ese congreso. Y también sabía, por lo que había leído, que como parte del proceso de admisión a un doctorado, es pues valioso, ventajoso que quien vaya a ser tu director te conozca de antemano. Entonces yo fui al congreso, fui a sus presentaciones, me presenté con ella, le dije quién era, le dije pues estoy interesado en estudiar con usted. Y eso fue definitorio en términos de que en el momento en que yo me postulé para el doctorado desde acá de México y todo, pues ya sabían ellos quién era yo, ¿no? Y que mis intereses coincidían con los intereses de uno de los miembros del comité doctoral. Y eso es determinante para la admisión finalmente en los doctorados, no tanto en las maestrías, pero en los doctorados sí. Un elemento clave es que los intereses de investigación de quien se postula pues coincidan con los de alguno de los miembros del claustro, ¿no? Y ayuda mucho pues que ya te conozcan, ¿no? Entonces eso fue clave y repito, yo había estudiado con una estudiante de ella
en mi maestría, entonces esa conexión pues también fue de mucha ayuda, ¿no? Ay, qué padre. Muchas gracias por compartirnos todo esto, doctor. Mucho gusto. Nos gustaría, ahora que está usted contándonos un poco acerca de las investigaciones que hizo a nivel maestría y doctorado, si nos puede comentar alguna investigación reciente que esté desarrollando, tal vez algunos resultados preliminares. Claro que sí. Pues quisiera comentar en dos aspectos. Un aspecto es sobre la lingüística sistémico-funcional y otro aspecto es sobre la parte que hago de psicología de las creencias sobre comprensión lectora y sobre los textos en general. En cuanto a la lingüística sistémico-funcional, pues mi más reciente trabajo, que va a salir publicado pronto en la revista Estudios de Lingüística Aplicada de la UNAM, es un trabajo teórico donde hago una propuesta sobre cómo abordar los fenómenos del posicionamiento en los textos académicos. Esta propuesta la hago desde la investigación que existe y mi experiencia propia de que para los estudiantes en ciencias sociales y humanidades, al leer y al escribir, es muy importante identificar las diferentes posturas que existen en los diferentes campos de estudio respecto de pues, cómo abordar ciertas áreas del conocimiento. Las ciencias sociales y humanidades se caracterizan por eso, porque hay muchas posturas y hay muchas formas de construir y abordar el conocimiento. Y entonces los textos se caracterizan por ser muy polifónicos, es decir, hay se cita a muchos investigadores y parte de la maestría en la redacción, del oficio de la redacción del artículo científico en estas áreas, pues es manejar las diferentes perspectivas, contraponerlas, discutirlas, estudiarlas. Sí. Y entender eso es muy difícil. O sea, para el estudiante que es nuevo, es muy difícil. Es como, ay, ¿por qué tanta cita? ¿No? Sí. Porque parece que aquí se están peleando, ¿no? O ni siquiera notan a veces que existe un debate de fondo Sí. entre ciertas posturas, ciertos métodos, hallazgos y demás, ¿no? Entonces, en el artículo que va a salir en ELA, hago una hago una propuesta, perdón, de cómo abordar estos diferentes fenómenos de lo que se llama posicionamiento, dividiéndolos, digamos, en tres sistemas: sistema del posicionamiento, sistema de postura y sistema de posición. Entonces, esa es una propuesta teórica para poder abordar de manera, digamos, más didáctica, pero fundamentada en análisis lingüístico, los textos académicos, pues para enseñar al reconocer, al leer, pues esas diferentes posturas, posiciones, stances en inglés, lo que llamamos stance. Eso es en cuanto a lingüística sistémico-funcional. En cuanto a las creencias psicológicas sobre la lectura, pues una serie de artículos que están en diversas etapas en el proceso de evaluación y publicación tienen que ver con las ideas, las creencias que tienen los profesores en lenguas de información sobre la comprensión lectora, qué consideran que es comprender un texto. Y esto también tiene que ver con lo que digo sobre la comprensión de múltiples perspectivas en los textos, porque esta habilidad de ver que en un texto académico se pueden estar presentando muy diferentes perspectivas es una literacidad clave del siglo XXI que tiene que ver con la evaluación de las fuentes, con saber que, bueno, dentro de este artículo que estoy leyendo hay muchas fuentes, y las fuentes guardan diferentes relaciones entre sí. Es decir, un autor puede estar contraponiendo, el que escribe puede estar contraponiendo los hallazgos de dos autores diferentes, los puede estar confrontando, o puede estar diciendo que son parecidos, pero que difieren en ciertos detalles, ¿no? Y eso para un estudiante que se está formando es muy importante. Pero también es importante, por ejemplo, evaluar la confiabilidad de las fuentes, Sí. evaluar la seriedad de las fuentes. Y no todos los lectores creen eso. Es decir, no todos los lectores están conscientes de que una parte de la lectura no es solamente entender las ideas, sino entender los mecanismos de producción del conocimiento detrás de esas ideas, que consisten justamente pues, en la confrontación de posturas, en la confrontación de hallazgos, y en que el propio lector tiene que plantearse, bueno, esta fuente que está aquí, ¿quién la escribió? ¿Por qué escribió de esta manera? ¿De dónde viene? ¿No? Y por qué se contrapone o coincide con esta otra cita y así por el estilo. Entonces, lo que encontramos pues es que desde la investigación más psicológica de creencias es justamente que no todos los lectores sostienen ese tipo de creencias que yo le llamo lectura retórica o creencias relativas a la lectura retórica, de cómo los textos argumentan y buscan convencer
al lector y llevarlo hacia ciertos argumentos. Yo la distingo de la lectura crítica. Normalmente se habla de esto en términos de lectura crítica. Yo la distingo de la lectura crítica porque me parece que es útil para fines de investigación abordar la lectura crítica como un fenómeno más ideológico, donde el lector infiere, reconoce y critica la ideología subyacente al texto. Pero para mí hay un paso previo que es la lectura retórica, que tiene que ver con esto, ¿no? De hacerse consciente de quién es el autor, con qué fines se escribe, cómo contrapone diferentes autores y diferentes voces. Bueno, lo que encontramos es que en particular con los profesores de lenguas en formación con los que hemos trabajado, estudiantes de aquí de la universidad, pues hay poca conciencia de esos fenómenos desde el punto de vista psicológico. Hay poca conciencia y entonces hay poca comprensión de múltiples perspectivas en los textos académicos, que insisto es un tema muy importante en nuestra área y en general en todas las ciencias sociales y humanas. Y otra cosa que encontramos es que también otra investigación que va a salir pronto es sobre las creencias que tienen los estudiantes respecto de las marcas argumentativas. Marcas argumentativas como por ejemplo lo que se conoce como agentes somatizadores, que son estas marcas que nos permiten no aseverar, sino tener cautela, ser tentativos cuando presentamos resultados de investigación y decir, por ejemplo, los resultados sugieren que, los resultados indican que, en lugar de decir los resultados demuestran o prueban que, ¿no? Lo que encontramos pues es que aunque estas marcas son muy utilizadas, sobre todo en el discurso académico en inglés, a los estudiantes les generan desconfianza. O sea, leer textos que contienen este tipo de tentatividad, de cautela, les genera desconfianza. Porque es como pensar, bueno, ¿cómo puede el investigador no estar seguro, ¿no?, de lo que está afirmando? Pero esto es parte de un desconocimiento de los mecanismos de la ciencia. La ciencia finalmente es tentativa por naturaleza, o sea, los resultados, las conclusiones no alcanzan un consenso como verdad aceptada hasta que han sido, pues digamos que replicados muchas veces, e inclusive puede darse el caso de que hallazgos que se tienen como ciertos puedan ser, puedan ser demostrado que no lo eran si surgen nuevos paradigmas, nuevos resultados, ¿no? Entonces, de fondo, lo que tenemos que hacer también con nuestros alumnos para que entiendan las funciones de este tipo de marcadores discursivos es que entiendan el proceso científico mismo como un proceso de construcción tentativa de conocimiento y que un artículo no contiene así verdades universales y objetivas, ¿no?, sino que es un proceso de construcción de conocimiento. Aquí me surge una duda, doctor. Por ejemplo, a la hora de escribir, usted cuando dirige tesis y que hacen esta lectura, escritura más bien de diferentes posturas de autores, etcétera, etcétera, ¿usted le dice al alumno que puede hacer la redacción tentativa Sí. al momento de redactar o prefiere que sea directo? No, sí estudiamos esta cuestión de la necesidad de ser cautelosos en los resultados, de la necesidad pues de usar la argumentación, tanto en términos de cautela como a veces en términos de promoción. Aquí otro tema interesante que va relacionado con lo que decías, que también hemos investigado qué pasa, cómo sienten los alumnos o qué piensan cuando la subjetividad del investigador, del escritor, se hace evidente y se utiliza el yo, ¿no?, para presentar hallazgos. Y pues han recibido toda esta formación que les prohíbe usar la primera persona, ¿no? A menos que sea plural a veces, ¿no? Sí. Y eso pues va un poco a contracorriente de las tendencias actuales en la investigación en lingüística aplicada, que pues cada vez se tiende más al paradigma cualitativo, de colonial, subjetivo, donde pues se reconoce la subjetividad y el papel de la subjetividad del investigador en la investigación y se usa la primera persona, ¿no? Yo, investigador, hice esto, interpreto esto, creo esto. Entonces animo a mis alumnos a que hagan eso, a que en su investigación pues ellos inserten su subjetividad y reconozcan su subjetividad, porque pues es también parte de la validez, sobre todo de los estudios cualitativos, pero yo creo que también tiene que ser la de los cuantitativos, porque tenemos que dejar esta idea de que la investigación cuantitativa así es como pura, objetiva y superior. Eso es algo que tenemos que abandonar, pienso yo. Y parte de ese abandono, insisto, es tomar conciencia del discurso y de las epistemologías que están detrás del discurso. Wow, muchas gracias, doctor. Pues bueno, para terminar esta entrevista tan interesante, llena de conocimiento, doctor, y que tenemos que digerir, quisiera preguntarle, ya en base a estas recomendaciones que hizo respecto a la escritura, ¿tiene usted recomendaciones
al menos unas 2 o 3 recomendaciones para jóvenes investigadores que quieran seguir en el área que usted se ha desarrollado más y qué es lo que sugiere que hagan para que continúen en el camino. Con muchísimo gusto. Bueno, como decía uno de mis grandes mentores y coautores, John Swales, para ser un buen researcher, primero hay que ser un buen scholar. Scholar en el sentido medieval, digamos, de la palabra, esta palabra es desde la Edad Media, de alguien que lee mucho. Que lee mucho y que no solamente lee, sino que lee de esta manera que yo decía, lectura retórica, de contrastar las fuentes, ¿no? Saber quién es el autor, de dónde viene, cuál es su postura y cómo se parece o difiere de este otro autor y sus posturas, ¿no? Saber cuál es el estado actual de la investigación en el tema que me interesa o en los temas que me interesan. Entonces, mi primera recomendación es esa, convertirte en un scholar, en alguien que lee mucho y que se preocupa realmente por entender lo que lee. Mi segunda recomendación tiene que ver con la construcción de relaciones personales con investigadores. Como yo comentaba, pues algo que, digamos, garantizó mi admisión al doctorado fue que yo me acerqué a la persona con la que me interesaba trabajar, a la persona que me interesaba como directora de tesis, porque ya conocía su trayectoria, ya conocía su trabajo, e inclusive había estudiado bajo la dirección de personas que estudiaron con ella, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿no? Irse haciendo una idea de quién me puede guiar en este tema. Y ya que encontré, bueno, quién me puede guiar, pues hacerme presente y darme a conocer, no tener miedo Eso. de Sí. darme a conocer con estas personas. Finalmente, la inmensa mayoría de los investigadores, pues estamos muy abiertos, muy deseosos de que nos contacten, de que nos manifiesten sus intereses y si los podemos ayudar, pues lo hacemos con mucho gusto porque finalmente, pues esta es nuestra misión. Muchas gracias, doctor. Sí, a veces uno siente miedo, ¿no? De Sí. acercarse, preguntar y decir, oiga, me interesa muchísimo. Y como usted dice, a veces los investigadores están más que abiertos de poder escucharnos y de, pues, de brindarnos una mano, ¿no? Siempre enseñarnos y aprender mucho de ellos. Muchísimas gracias, doctor Moisés. Es un honor que haya aceptado esta entrevista aquí para el podcast científico y bueno, esperemos tenerlo por Puebla muy pronto, algún día y porque ya nos ha dado muchos cursos allá. Yo he sido privilegiada, he tomado 2 talleres allá en la universidad y esperemos volver a invitarlo pronto. Para mí va a ser un placer y un honor, y fue un placer y un honor estar aquí en este podcast y espero que les sea útil a todos quienes nos vean. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias.